porque hicimos colon ascendente, ¿no es cierto? Hicimos colon ascendente, entonces tendríamos que hacer ángulo hepático. Esa es la flexura hepática. Esa es la parte que deberíamos hacer hoy. Entonces, primero, la orientación de esa flexura hepática, de ese ángulo hepático. Primera cosa, pues, si tú te colocas y lo ves desde el frente y esto es anterior y acá esto es posterior. La primera cosa es que el ángulo hepático, como decíamos, por lo que sube, asciende nuestro amigo el colon ascendente y se dirige hacia la parte posterior. Entonces el ángulo hepático básicamente va a quedar hacia la parte posterior. Sí, va a ir hacia la parte posterior. Ahí va a ser un doblez. Entonces la orientación que va a ser hacia la parte anterior. Entonces este ángulo lo que va a orientarse es hacia la parte anterior. Se va a ir hacia adelante y obviamente hacia la línea media. Entonces se va a ir hacia adelante, hacia la parte anterior, hacia el doblez, hacia anterior y se dirige a sí mismo hacia la línea media. Entonces es casi sale la misma línea haciéndolo de frente, ¿no? Porque si lo hacemos de frente, si estás viendo de frente, se va hacia atrás, ¿no es cierto? Y luego se iría hacia la línea media, ¿sí? Entonces, esta apertura del ángulo, Rubier te va a decir que es anterior, como se ve aquí, hacia la línea media y está orientada hacia la parte inferior. Entonces, es hacia la parte inferior, hacia la línea media y es hacia anterior. Esa es la orientación del ángulo, tanto de la apertura como del ángulo en sí. Entonces, ¿qué te va a decir Rubier? Te va a decir Rubier también que ese ángulo puede ser un ángulo recto, o sea, puede quedar así súper como que recto, ese ángulo puede quedar recto o puede quedar muy obtuso, muy agudo, muy cerrado, o también podría quedar muy abierto. ¿De qué depende esto? Básicamente depende de este señor. Porque si este señor, en vez de irse hacia atrás, el ascendente se va así, en este sentido, pues tengo un ángulo que más tiene la tendencia a ser recto antes que ser cerrado, ¿no es cierto? Pero también si es que yo tengo un ciego muy alto, también voy a tener pues la posibilidad de que se cierre más. Esto, si el ciego es muy alto, el ciego está por aquí y esto gira para hacer el colon transverso, tengo la posibilidad de que el ángulo quede mucho más cerrado de lo que usualmente es. Entonces, eso estaríamos hablando de variaciones anatómicas y no de normalidades, porque no es que alguien que tenga el ciego alto es anormal, simplemente tiene una variedad anatómica, que es lo que actualmente se dice. Entonces, ¿dónde está el sitio? El sitio donde este ángulo lo vamos a encontrar. Entonces, aquí tenemos que ponerlo a nuestro amigo el hígado. Al señor Don Hígado está por aquí. Tendríamos al señor Don Hígado, que hagámoslo un poquito más amplio porque quedó como que muy corto. ¿Sí? Y tendríamos acá. ¿No es cierto? Entonces, aquí tendríamos el hígado. Esto, obviamente, anterior y esto es posterior. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener a un señor. Entonces, vamos a orientarte un poquito dónde vamos a hacer el corte para que no confundirte, intentar no meternos en problemas y en líos, porque tenemos que poner el cortecito no donde está el duodeno, sino un poquito más alejado del duodeno, ¿sí? Porque hay una parte donde el duodeno, ¿no es cierto? Decíamos, por ejemplo, si tú lo recuerdas, aquí sí está un duodeno. Aquí decíamos, esta primera porción del duodeno que está aquí, se va a relacionar con el hígado. Entonces el hígado estaría por aquí, esa cara visceral, esquemáticamente hablando. Entonces, para nosotros poder ver dónde está nuestro amigo el ángulo, sí, por ejemplo, acá, por lo visto, aquí voy a poner otro color, de color rojo, aquí está el riñón, le hemos puesto el riñón de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí estaría nuestro amigo el riñón, pintémoslo un poquitín. Ahí estaría nuestro amigo el riñón. Entonces, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a ver? Entonces, aquí tendrías que ponerte en este puntito para ver aquí. Pero a esta altura, a la altura renal. No ir más acá adentro. No ir más acá adentro, ¿sí? Si vas más acá adentro, va a ser la cosa diferente, ¿sí? Entonces va a ser justo en este puntito, en este espacio. Este espacio es el que hay que ver, ¿sí? Entonces, debajo del hígado y debajito está el riñón. Entonces, ese es el sitio. Ese justamente es el sitio, nada más y nada menos que ese, y no hay otro sitio donde estábamos. Ya, perfecto, aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Entonces, aquí nosotros tendríamos a nuestro señor riñoncito. ¿Ok?
Entonces, la historia que siempre hemos estado diciendo en este tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bien, venía el peritoneo visceral por acá, así, y aquí baja. Va a bajar y lo va a cubrir a nuestro amigo el señor Don Riñón. Aquí se va a meter un poco, en realidad, aquí se mete un poquito. En este punto de aquí, entre lo que sería el señor Don Hígado, en este punto de aquícito, acá se va a formar un espacio. Cuando veamos riñón y cuando veamos hígado, vamos a ver que aquí es el espacio hepatorrenal. El espacio hepatorrenal. Aquí es un espacio tan pequeñito, es tan pequeño, tan delgado, que por ejemplo en el eco, no ves la diferencia, no ves ninguna estructura. En un eco tú no ves ninguna estructura entre los dos. Daría la sensación en un eco que el riñón y el hígado están en un contacto directo. Y en realidad no, aquí se mete el peritoneo acá, se mete bastante acá el peritoneo, sí, para dejar ese espacio. Eso lo vamos a explicar cuando vemos hígado y también riñón. Se va a meter aquí, se va a meter aquí, lo separa completamente y deja un pequeño espacio. ¿Qué sería ese espacio hepatorrenal? Es un espacio hepatorrenal que es muy importante porque ahí, por ejemplo, cuando un paciente tiene un problema de infección, este sitio se puede llenar de líquidos, ¿sí? Y se separan más y se puede acumular líquidos, se puede acumular pus en este espacio hepatorrenal, justo aquí, en este espacio donde se mete el peritoneo. Entonces aquí hay un espacio, un pequeño espacio. Pero aquí se formó este ángulo que está acá, este ángulo que está aquí. Ese ángulo es el que está ocupado por el otro ángulo. ¿Qué ángulo? Por el ángulo hepático. Entonces viene aquí así y hace esto. Ese sería más o menos el asunto de nuestro amigo. Aquí salió, por ejemplo, un ángulo súper cerrado, ¿no es cierto? Sí, aquí tenemos este ángulo que sería el ángulo hepático. Entonces, este espacio que está comprendido, este espacio angular que está comprendido hacia arriba por el hígado y hacia atrás por el señor riñón, ese espacio es el que está ocupado por este señor que sería el famosísimo ángulo hepático. Entonces, acá hay algo también muy interesante que tienes que saber. Por acá tenemos, por ejemplo, la famosa columna, bueno, dejámosla cerca, esperemos no tener que alejarla más, la famosa columna, ¿no es cierto? Sí, y por aquí está descendiendo nada más y nada menos que las señoras costillitas que vienen así, así, como que vienen un poquito, tienes que recordar que las costillas no son rectas, sino que al contrario son un poco oblicuas, sí, hacia abajo, sí, entonces vienen en este sentido, estaría una aquí, este estaría acá. Entonces, más o menos, la altura de este ángulo se encuentra a la altura de la décima costilla, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando decíamos que teníamos que la porción intra o infra, como le llaman Rubier, torácica del famoso estómago? Pues aquí también tenemos una porción infratorácica o intratorácica hepática, y esta parte de de la décima costilla viene hasta aquí, a esta altura. Entonces, más o menos a esta altura se encuentra este ángulo, ¿sí? Y esa es otra de las diferencias con el ángulo esplénico. El ángulo esplénico se va a encontrar más arriba que este ángulo, ¿sí? Porque siempre se va a decir dos cosas. El riñón y el ángulo esplénico se encuentran más abajo, ¿sí? Vamos a ver luego que el ángulo esplénico se encuentra en la octava, aquí se encuentra en la décima, y siempre se lo culpa al hígado. El hígado es el culpable de que estas dos estructuras, tanto el riñón como el ángulo hepático, se encuentren más abajo que lo que sería el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, riñón izquierdo y ángulo esplénico más arriba. Entonces, básicamente, entonces tendríamos ya ahí el espacio, ¿no es cierto? Ese pequeño espacio donde tenemos eso que está ocupado por nuestro amigo, el famosísimo ángulo, el ángulo hepático a ese nivel. Entonces, ahora, mira, aquí tenemos algo interesante que se va a decir hacia la parte anterior. Si nosotros ponemos aquí hacia la parte anterior, esta sería la parte anterior del ángulo. Entonces, ¿con quién se va a relacionar la parte anterior del ángulo? Pues se va a relacionar con la cara visceral del hígado. Esa es la idea, se va a relacionar con la cara visceral del hígado. Al relacionarse con la cara visceral del hígado, justamente esta cara, es decir, la cara anterior del ángulo hepático, es la que va a hacer la impresión visceral o la impresión colónica en la cara visceral del hígado, ¿sí? Entonces, ahí tienes que acordarte, vamos a ver si lo tenemos hecho por aquí en algún lado de este gran país. Hicimos, creo que la hepática y ese tipo de cosas. Esperemos que esté por aquí. Si no, pues toca hacerlo. Aquí está, mira.
Esta es la cara visceral, ¿no es cierto? Entonces aquí tienes la parte derecha, la parte izquierda, ¿no es cierto? Y aquí decíamos la primera porción del duodeno se va a relacionar con este lóbulo, que es el lóbulo cuadrado. Este de acá atrás es el lóbulo caudado. Yo te decía, todo lo geométrico hacia adelante. Este es el surco de ligamento redondo. Surco de ligamento redondo, aquí está el señor lóbulo cuadrado, todo lo geométrico adelante, redondo y cuadrado, la delantera de Colombia. Sí, entonces acá tienes, bueno, redondo creo que era argentino, pero bueno, eso para acordarse. Caudado, caudado, tienes acá, ¿no es cierto? El caudado, sí, y aunque esto no es materia de este momento, pero sí tienes que acordarte que aquí decíamos que la primera porción iba acá y aquí, en este punto, se iba por formar el doblez, la flexura duodenal, justo decíamos a la derecha y adelante de lo que sería nuestro amigo el famosísimo hilio hepático o la porta hepática, esta parte de aquí decíamos de esta H, la porta hepática. Aquí vas a tener la impresión duodenal en este sector, ¿sí? Entonces, acá atrás, por este punto de acá, vamos a tener la impresión colónica. La impresión colónica podría ser un poquito más anterior. Entonces, ya de una vez puedes ir razonando, ¿no es cierto? Acá, si aquí está el colon, ¿sí? Acá debe estar la impresión renal, ¿sí? Por el dibujo que hicimos hace rato, ¿no es cierto? Sí, hacia adelante el colon, sí, sí, si lo tienes ahí, fíjalo ahí en tu cabeza, colon renal, ¿sí? En la parte más posterior. Es el dibujo que acabamos de hacer acá, pero visto desde la parte hepática. Aquí está. Hacia atrás, lóbulo derecho, obviamente, estamos a la derecha, la impresión que haría el riñón aquí en esta cara, y aquí tendríamos la impresión que hace nuestro amigo el colon, ¿sí? Entonces, a esa impresión va a estar dada básicamente por quién, va a estar dado básicamente por nada más y nada menos que sería la cara anterior de nuestro amigo el señor ángulo hepático del colon. Entonces, esa es una de las cosas que tienes que tomar en cuenta, quién es el que produce la impresión, quién es el que está dejando impresionado la pobre cara visceral que se queda con esa impresión en su cara visceral. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Tendríamos que decir básicamente que en la parte posterior, en cambio esta parte posterior, ¿no es cierto? Cambiemos el color, esta cara posterior, ¿con quién se va a relacionar? ¿Sí? ¿Con quién se va a relacionar esa carita posterior? Esa cara posterior se va a relacionar obviamente con este señor que es el riñón, pero no con todo el riñón. Entonces aquí regresamos nuevamente a uno de nuestros dibujos que tenemos por aquí, que justamente lo estábamos topando y queriendo aclarar como que un poquito. Aquí está, vean. Entonces aquí lo aclarábamos un poquito el riñón, lo estábamos poniendo de rojo al riñón, porque decíamos, si tú te acuerdas, si tú les recuerdas un poquitín, decíamos entonces, por ejemplo, que aquí esta parte, la porción descendente de nuestro amigo el riñón, se relaciona con la parte medial de la cara anterior del riñón. Entonces, esta parte del riñón, es decir, la parte lateral del riñón, ¿con quién se va a relacionar? Pues obviamente va a terminar relacionándose con la señora, la flexura, la señora flexura. Aquí estaría nuestro amigo el señor Don Colón. Ya lo vamos a hacer en otro lado porque este gráfico ya está terriblemente saturado. Sí, entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces, si nosotros ponemos a nuestro amigo el riñón, pongámoslo a nuestro amigo el riñón por aquí, ¿no es cierto? Nuestro señor Don Riñón. Ok, riñoncito aquí así. Ahí tendríamos a nuestro señor riñón. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en este momento? Estamos diciendo que la cara posterior del duodeno estaría por aquí así, cubriendo todo esto. Ahora, algo que tienes que recordar aquí, aquí hacia arriba tendríamos nosotros la flexura duodenal, con la parte de la primera porción. La flexura duodenal, ¿no es cierto? Sí. Y hacia acá abajo, pues, debería llamarse flexura duodenal inferior. Pero Rubier no le dice y no le pone ningún nombre. Sería otro ángulo para luego empezar la porción ascendente del duodeno. Pero a lo que quiero llevarte es en esto para que no quiero confundirte ni que te pierdas en tiempo y espacio. Aquí debes recordar algo que por aquí estaba pasando, por la cara anterior del duodeno, no por la posterior, por la cara anterior, pongamos este color mejor. Por la cara anterior del duodeno estaba pasando ¿quién? Estaba pasando por aquí el mesocolon, que dividía al colon descendente o lo dividía el colon descendente, perdón,
a la porción descendente del duodeno en una porción supramesocólica y en otra porción inframesocólica, esta de acá, ¿sí? Entonces, acá está, en cambio, nuestro amigo, el señor, la flexura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a estar sucediendo, básicamente, es que nuestro amigo, el señor Dom Colón, va a subir, ¿no es cierto?, por este punto, colón ascendente. Y aquí termina el colón ascendente. Aquí ya va a formar parte de lo que sería la flexura. Pues la flexura viene aquí así y viene para hacia abajo. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque aquí está el meso. De aquí en adelante, este señor colon va a formar el colon transverso. Entonces, aquí tienes que acordarte de otra cosa, que igual lo vamos a ver ahora, pero ya creo que tenemos una idea bastante clara. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, ¿no es cierto?, este señor va a hacer la porción ascendente. Hagámoslo así. Entonces, se va a poner como que un poco así, en este sentido. ¿Y qué va a terminar formando? Va a terminar formando el ángulo duodeno yeyunal. Ahí terminó su historia. ¿Sí? Acá obviamente está el surco pilórico, ¿no es cierto? Y el antro. ¿Ok? Entonces, aquí quien está en el centro, pues ya conocemos que aquí el amo y señor de este lugar no es sino nuestro amigo el páncreas. Entonces es un ciforme y esto se va por detrás del estómago, ¿no? ¿Sí? No lo vamos a poner el estómago porque no nos va a dejar ver nada. Se va por acá, ¿no es cierto? Este de aquí, hagámoslo un poquito más amplio porque tenemos que poner algo. Se va. Ok, listo. Y acá, pues obviamente la historia que ya conocemos. Acá, ¿quién está? Estaría nuestro amigo el vaso. Nuestro amigo el vaso estaría ahí, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, desde este punto, pues está saliendo la señora, ¿qué señor está saliendo? La señora de la línea del mesocolon. Hasta ahí. Ok, entonces, decíamos que la cara anterior, esta cara anterior, ¿sí? Entonces, por eso te decía, viene acá la flexura y la flexura tiene que hacer su flexura, obviamente, y venir acá. ¿Por qué? Porque este mesocolon, pues, es el que va a sostener al colon transverso. Entonces, esta parte externa del riñón se va a relacionar con lo que sería la flexura. Sería básicamente con la cara posterior de la flexura de nuestro amigo el riñón, ¿sí? Entonces, eso sería. Pero aquí hay que decir algo. Tienes que acordarte que aquí también tenemos básicamente lo que ya explicamos en la clase anterior, aquí tengo esta parte de acá que se va a formar, ¿qué cosa? Se va a formar, ¿te acuerdas? Aquí tengo una fascia renal. Una fascia renal y esa fascia que viene acá, que le pusimos como peritoneo, tienes que recordar que va a tomar el nombre de fascia de adosamiento, porque viene desde la parte posterior, ¿sí? Vemos queriendo cambiar el color con esto. ¿Sí? Tienes que acordarte que esa era la famosa fascia de adosamiento, que era la que se formaba por la unión de, básicamente, el peritoneo parietal y el peritoneo aquí. Decíamos que esta fascia, aquí tenemos, así esta es la pared, ¿no es cierto? Así esta es la pared, ¿no es cierto? Y aquí tienes la parte de la tenia del mesocolon, ¿no es cierto? La tenia colónica, la tenia que viene a formar el meso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vienes con este peritoneo de este lado, con el peritoneo que viene de este lado, por delante se pasaba sin ningún problema y formaba la cara, la lámina parietal anterior, o sea, el peritoneo visceral acá. Pero atrás, al encontrarse estas dos famosas peritoneo de acá, de este lado, y el peritoneo del meso que viene de este lado, aquí formaba una fascia de adosamiento. Entonces, la cara posterior de este ángulo, es decir, esta cara, por eso aquí hay que tener cuidado también con lo que voy a decir. Esta cara, esta parte de azul estaría separada entonces del riñón, que es la cara posterior, estaría separada del riñón por la fascia de adosamiento, que es esta que pusimos de rosado, sino que aquí se transforma en fascia de adosamiento por ese choque que te acabo de decir, y aquí tendría la fascia renal, que también ya la vamos a ver en algún momento. Entonces aquí sería fascia de adosamiento. Pero aquí también decíamos, tenemos que decir otra cosa. ¿Cuál es el pero? Aquí tenemos la décima costilla y en la décima costilla tenemos nosotros fibras de un músculo que decíamos que eran las fibras costales de este músculo llamado diafragma.
Entonces, obviamente aquí también tendríamos, si lo ponemos todavía esquemáticamente hablando, tendríamos la onceava y la doceava. Entonces, todas estas señoritas teniendo fibras, pequeñas fibras de nuestro amigo el diafragma, que estarían ahí. Entonces, esas podrían ser, ¿qué relación? La relación lateral. Entonces, si lo ponemos acá, pongamos aquí la costillita aquí, a la altura de la décima estaría cortada la costilla. Aquí también estaría la otra costillita cortada. Y aquí tendríamos la otra costillita cortada, esquemáticamente hablando, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos, ¿qué cosa? Las fibras musculares de nuestro amigo el diafragma, que va a formar, como decíamos, iba a ir a esa cúpula que llamábamos el centro tendinoso. ¿Por qué es importante esto? Porque vas a ver entonces que una relación lateral de nuestro ángulo va a ser con el diafragma, pero además desde este ángulo también va a estar saliendo un ligamento que no es otra cosa más que el famosísimo ligamento freno cólico derecho. Estaría desde este ángulo saliendo para acá, un ligamento. Sí, que sería el ligamento frenocólico derecho, que va desde el ángulo hepático hacia nuestro amigo el diafragma. Entonces estaría ahí. Y esta situación, esto, ¿de dónde salió, de dónde parte este ligamento? Pues entonces aquí tenemos que recordar algo acá. O sea, ¿de dónde salió ese ligamento? ¿Sí? Entonces, ¿a quién le pertenece? Entonces, aquí nosotros debemos recordar esto que hicimos en algún momento. Aquí tengo ya en el colon transverso, ubícate como si estuvieses en el colon transverso, o sea, en este sector. Sí, si deseas, pongámoslo acá arribita, aquí. Sí, entonces, si tú te pones en ese punto y lo estás mirando así como ves la pantalla de frente, imagínate que ahí está el colon transverso, lo estás viendo la pantalla de frente, entonces, sí, básicamente, no, más bien me conviene que tú lo mires desde acá, así, lateral al colon transverso. Sí, lateral al colon transverso. Sí, entonces, ¿qué vamos a entender? Vamos a tener aquí primero una tenia, que es la tenia anterior, ¿sí? Una tenia que es anteroinferior, que estaría acá abajo, un poquito más hacia acá. Y una tenia que es la tenia libre, que estaría posterior. Perdón, sí, la tenia libre es la de abajo. La tenia libre es la de abajo, la tenia del meso es la de acá arriba y la tenia del aumento es esta. Y entre las dos tendríamos, pues entre las tres, perdón, tendríamos las austras. Entonces ahí tendríamos al señor Don Colón. Entonces, cambiemos de color si deseas. Pongamos aquí esta señora y acá esta señora. Entonces, aquí está llegando, sobre todo esta es la que me interesa en este momento, aquí estaría llegando el meso, que viene desde la pared, que es la línea que está aquí, desde todo este punto que está aquí. Desde todo este punto que está aquí, ¿sí? En la parte inferior de tu pantalla, está saliendo el meso, 2 hojas a este nivel, ¿sí? Entonces, cuando esas 2 hojas llegan, pues obviamente lo que están haciendo es formando las dos caras. Una cara, o las dos capas, perdón, las dos capas. Una capa anterior, que sería visceral, ¿no es cierto? Sí, y tendría acá también otra cara, que sería la cara posterior. ¿Con quién se van a continuar estas dos caras? Aquí está llegando ¿quién? Aquí está llegando, en cambio, el aumento mayor. Se van a continuar esas dos caras. ¿Qué van a subir ese aumento mayor? ¿A dónde? Va a subir hacia la curvatura mayor del estómago. Va a subir a la curvatura mayor del estómago. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos de ley? Debemos saberlo. Aquí está la curvatura mayor. Acá está. No, aquí está. Entonces, esa es la continuidad. Es la continuidad. Decíamos que baja, cubre el estómago, hace el aumento mayor, llega a la tenia mental, que en este caso es anterior, hace las dos capas y viene y forma el meso. ¿Sí? Esta clase ya le hemos dado. Entonces decía que aquí básicamente estamos algunas cosas simplemente ya afinando nada más. Entonces decíamos el aumento mayor, ¿no es cierto? Curvatura mayor del estómago. Aquí está en este corte, no se ve bien, pero es desde la curvatura mayor, desde esta que está aquí. Desde la curvatura mayor del estómago, desde aquí. Está bajando, viene hasta acá abajo, gira y va a llegar ¿a dónde? Acá.
a lo que sería la tenia o mental, que en este caso es anterior. Una vez que llega aquí, dos capas, una anterior, otra posterior, y se va hacia la pared. ¿Ok? Listo. Pero esto es lo que explica que este ángulo esté recubierto por peritoneo, porque acá se formó falsa fascia de adosamiento y no tendría, como les decía yo, a quienes discuten, si esto es fascia de adosamiento, entonces no es peritoneo. Perfecto, pero este ángulo en sí, esta parte del ángulo, sí, vino estas dos capas, llegaron estas dos capas que venían de acá, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que están haciendo? Entonces, si lo ponemos acá, ponemos aquí al ángulo, pongámoslo casi recto, que casi todos los dibujos la ponen así. Entonces, estas dos capas, ¿qué es lo que pasó con estas dos capas? Vinieron desde atrás, ¿no es cierto? Y desde adelante. Aquí estaría la tenia anterior y desde la parte posterior, y obviamente envolvieron a nuestro amigo el señor Don Colón, por delante como por detrás, envolvieron. Aquí, en cambio, en esta parte ascendente, por detrás, imagínate que esta es la parte posterior, la voy a poner de amarillo. En la parte posterior hay fascia de adosamiento, fascia de adosamiento, fascia de adosamiento. Hasta ahí, hasta la parte posterior del ángulo. Pero ya en el ángulo en sí, en la parte más superior del ángulo, ya tengo, en cambio, por la presencia de que viene desde el aumento, 1, y 2, desde el meso, es decir, 1 y 2, envoltura peritoneal para esta parte. Envoltura peritoneal. Imaginemos aquí algo que no se lo dice así, pero no sirve para ayudar, para decir, aquí se choca con la fascia de adosamiento. Entonces, ¿qué hace? Como no me parabola la fascia de adosamiento, me lanzo y formo el ligamento freno hepático. Freno hepático, freno colónico. Aquí estaría, en cambio, el diafragma. Entonces, ahí queda formado el ligamento freno colónico derecho. ¿Sí? Entonces, esa es la historia en este ángulo, ¿ok? Entonces, esa es la situación de este señor que está aquí. Y algo muy similar, exactamente lo mismo, pero con papas, acá en el lado izquierdo, donde voy a tener otro ligamento, que va a ser el ligamento freno cólico izquierdo, ¿sí? Entonces, esa sería la situación en ese otro extremo, en el extremo izquierdo, hacia el lado de acá. ¿Sí? Estamos vivos. Entonces, que esas serían las principales relaciones de nuestro amigo en la flexura. Entonces, esta flexura se va a relacionar anteriormente con la cara visceral del hígado, posteriormente con esa porción lateral de nuestro amigo el riñón. Lateralmente se puede estar relacionando, bueno, se va a relacionar con lo que sería la parte del diafragma, ¿no es cierto? Con la parte del diafragma, y tenemos hacia lateral y hacia arriba la presencia del ligamento freno cólico, que estaría en esta parte, que ya sabes ahora cómo es que se forma, y medialmente con quién se va a relacionar, pues aquí está, el ángulo, no el colon transverso, por eso les digo, tenga cuidado, el ángulo, ese ángulo, este que está aquí, este angulito que está aquí, este y este, medialmente con quién se relaciona, esto ya sería colon transverso, esta parte que está acá. Medialmente, entonces, el ángulo se va a relacionar, pues, con este señor que está aquí, ¿no? Con este. Con la porción descendente. Sí, entonces este ángulo medialmente se relaciona con esto. ¿Sí? Entonces, para que usted todavía se oriente un poquito más, si esto tú coges y dices, te pones aquí para ver esto, entonces para orientarte un poquito más puedes hacer esto. La chuletita que estaría por aquí así. La chuletita aquí, chuletita acá. ¿Cierto? Perfecto. Sí, ok. Entonces, aquí nosotros tenemos de amo y señor. Aquí, la vez pasada pusimos los músculos, así que tendrías que revisar si es que no te acuerdas los músculos que estaban ahí, el psoas, el cuadrado lumbar y todo eso, que formaba la fosa renal, que igual lo vamos a ver nuevamente. Entonces, aquí tenemos a nuestro amigo el riñón. Ok, entonces, este riñón va a tener la relación, pongámoslo de azul, aquí, el duodeno. ¿Sí? Y la flexura estaría acá. Aquí, la flexura. Entonces, ese sería el sitio del ángulo. Este es el sitio del ángulo. Entonces, por eso te va a decir que medialmente se relaciona con la porción descendente del duodeno, aquí. Entonces, hacia atrás tengo la fascia de adosamiento. Tienes que acordarte que fascia de adosamiento ya viene también desde este señorita que está aquí. Detrás del duodeno había fascia de adosamiento duodenal
que llegó a ese extremo, ya lo habíamos explicado ahí de dónde estaba agarrándose esa fascia de adoçamiento, y acá tengo otra fascia de adoçamiento que en cambio que es la de que está detrás del colon, que va a ser por la fundición. Entonces aquí hay fascia de adoçamiento y además el riñón en sí va a tener también su fascia renal. Fascia renal. Entonces tengo fascia de adoçamiento duodenal y fascia retroduodenal y la fascia que se encontraría detrás del colon, que podríamos decir fascia retrocolónica. Entonces por eso te dice la cara medial. Y obviamente aquí estaría pues, básicamente si lo ponemos quitando las costillas, aquí lateralmente estaría el músculo diafragma, las fibras costales del diafragma. Sí, no estaría, esto no sería una costilla, sino justo un pedacito de músculo del diafragma. Entonces te dice lateralmente estaría eso, ¿sí? Entonces, anteriormente aquí estaría ¿quién? El hígado. ¿Por qué? Porque te acuerdas que siempre hemos dicho el hígado como que su cara visceral desciende, cae así, cae en este sentido. Entonces, por eso es que va a relacionarse de esa manera. Ok, entonces, ¿qué más te va a decir Rubier? La otra cosa que te va a hablar Rubier es algo que ya hemos visto acá, que es esta partecita de nuestro amigo el señor mesocolon, o sea, esta parte donde nace el famosísimo mesocolon, de dónde a dónde va. Entonces te va a decir que va a pasar básicamente el mesocolon, va a pasar. Entonces, vamos a decir, primero, que este ligamento, tanto el freno cólico derecho como el freno cólico izquierdo, cualquiera de los dos, estos dos ligamentos, cualquiera de ellos, es una prolongación del mesocolon. Vamos a decir que es una prolongación del mesocolon. Es como que de aquí le entró el agua al coco. Entonces, si quieres verlo desde otro punto de vista, yo puedo decir lo siguiente, ¿no es cierto? Acuérdate acá de esto que hacíamos aquí por acá. O sea, eso es cuestión ya de como que un poquito de, como que juegas un poco con las palabras. A ver si tengo otro ahí. Espero que no arrepentirme de borrar lo que voy a borrar en este momento. A ver, aquí. Hagámoslo con este. Miren, aquí nosotros decíamos, ¿no es cierto? Aquí estaría el diafragma. Aquí estaría el diafragma. El diafragma está aquí. Y el diafragma está recubierto por peritoneo. ¿Sí? Aquí lo que hemos intentado hacer es, aquí está el famosísimo colon, las asas intestinales. Pero ahora vamos a hacer otro gráfico para más o menos hacerme entender lo que estoy queriendo decirte. Entonces ya no lo vamos a hacer a nivel del meso, lo vamos a hacer justo a nivel del ángulo. Entonces, a nivel del ángulo, ese sería el diafragma, ¿no es cierto? El diafragma estaría cubierto, pongámoslo de rojo el diafragma para que se acuerde, el diafragma estaría aquí, ¿no es cierto? Perfecto. Y además tenemos, ¿qué cosa? Vamos a poner esquemáticamente hablando, aquí tendríamos las costillitas, ¿no es cierto? Las famosas costillas, ¿no es cierto? Las famosas costillas que estarían, que tendrían ahí también fibras del diafragma, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esto es, ¿no es cierto? Esto es anterior y esto es posterior, ¿no es cierto? Anterior y posterior, ¿ok? Entonces vamos a suponer que estas costillas, si te ubicas un poquito, son las izquierdas, no las derechas, las izquierdas, ¿sí? Allá al fondo, las izquierdas. Entonces, acá, entonces lo vamos a explicar desde el ángulo, en pocas palabras, lo que te voy a explicar en este momento va a ser desde el ángulo esplénico, que es lo mismo para el otro ángulo, no te preocupes. Entonces aquí está subiendo nuestro amigo el diafragma, desde ese lado, hacia lo que nosotros dijimos algún rato ya, el centro tendinoso. Tienes que acordarte que tenía forma de trébol o de boomerang, dependiendo de la droga que uses. Sí, entonces ahí tendrías esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo esto va a estar recubierto, ¿no es cierto? Todo esto, absolutamente todo esto está recubierto. ¿Por qué? Por peritoneo. Vamos a decir, está recubierto por peritoneo. Obviamente, esto también, de peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, si tú te acuerdas una hoja, por ejemplo, digamos aquí, este sería el mesenterio, una hoja viene por aquí así, y otra hoja, ¿te acuerdas que venía de acá así y se iba al hígado? Entonces, estas hojas se encuentran aquí, y lo que vamos a decir ahora es que de estas dos hojas de aquí se lanzan ¿a dónde? A través del ligamento, o sea, lo estamos diciendo desde el otro punto de vista, a través de este ligamento, que lo vamos a cambiar de color, a través del ligamento freno cólico, ¿sí? Se lanzan hacia nuestro amigo el colon, en este caso al ángulo. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo mismo, cubrirlo.
con peritoneo, anterior y posteriormente. Y hacen, pues, lo cubren completamente. Entonces, uno puede hablarlo de las dos maneras, en cierta forma. Entonces, te van a decir que este freno cólico no es otra cosa más que la extensión, ¿no es cierto?, ¿de qué? De la raíz. Es decir, aquí, en este punto, si esto está en pleno ángulo, ¿sí? Sigue cubriendo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo nuestro amigo Rubiere? Te va a decir entonces que en este señor que está aquí, está cubriéndolo, ¿no es cierto? Lo está cubriendo, lo está cubriendo, lo está cubriendo, hasta que en cierto punto este mesocolon se empieza a hacer más pequeño, se es más pequeño. Cerca de los ángulos ya no es tan abierto, es muy pequeño, está bien pequeñito. Casi no tienes mucho mesocolon ahí, ¿sí? Hasta que en un punto ya en el ángulo mismo, esto ya no hay. ¿Por qué? Porque las fibras todas, en vez de formar eso, se fueron a formar el ligamento frenocólico. ¿Captó el mensaje? Es decir, que para los extremos, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, empieza este ligamento. Mira, por eso llega solo hasta aquí. Mire, solo llega hasta la cara anterior. ¿Sí? Obviamente eso es por la parte posterior, pero está en la cara anterior del duodeno, pero por la parte posterior del colon. Tenga cuidado con eso. Esta es la cara anterior del duodeno, pero es la parte posterior del colon, ¿no es cierto? Estás parado acá, parado en la muralla que divide todo lo que es de lo que pudo ser. Sí, entonces, ¿qué estás aquí parado? Estás parado aquí, estás en la parte posterior, pero acá está el duodeno en este caso. Estaría la cara anterior del duodeno. Esta sería la cara anterior del duodeno. Entonces, estás parado ahí, ¿sí? Y mira cómo acá ya no hay para esta parte, porque ese es el ángulo. ¿Qué pasó aquí? Todo este peritoneo se acortó y en vez de seguir formando esto, en este punto envolvió el ángulo, la parte que le corresponde, y se fue hacia el diafragma. Y terminó formando los ligamentos, famosísimos ligamentos frenocólico derecho, y algo muy similar va a ser acá. Ya no hay aquí, en este punto, donde va a estar, donde lo vamos a colocar al ángulo esplénico, ya no hay esta raíz. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir Rubier? Te va a decir Rubier que básicamente estos ligamentos frenocólicos son como una extensión de esta raíz. Esta raíz se extienden a través de los ligamentos frenocólicos y lo que te va también algún anatomista a decir es que los frenocólicos, pues básicamente es el punto donde está terminando nuestra raíz del mesocolon. Entonces, te va a decir que va a pasar básicamente por la cara anterior de la porción descendente del duodeno, esta sub que está aquí, por la cara anterior de nuestro amigo la cabeza del páncreas. Y por aquí, Rubier lo pone así, por la arista que divide la cara superior de la cara inferior del páncreas. Entonces yo te lo había explicado de otra manera, como lo explica nuestro amigo Skandalakis. Al páncreas Skandalakis le pone así, le dice cara posterior y dice cara anterosuperior y cara anteroinferior. Rubier dice posterior, superior, inferior. ¿No es cierto? Y aquí dice, esta es la arista que te dice Rubier. ¿Sí? Skandalakis dice ángulo anterior. Un borde anterior, un borde superior y borde inferior. ¿Sí? Pero la arista que te está hablando Rubier es esta. Esta que está aquí, que está en el cuerpo, no está en la cabeza. ¿Sí? Esta línea no es la línea de la arista, esta línea es la línea del mesocolon. Entonces, por aquí está pasando en el cuerpo ya, desde el cuello, por lo que sería nuestra amiga, esa señora arista. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es que va a terminar formando aquí? Ya vamos a ver en un ratico. Aquí va a terminar formando el otro ligamento, el freno cólico izquierdo. Esa es la historia. Entonces, básicamente ahí tendrías esa parte. Entonces, ahora, cuando te va a hablar de las relaciones del colon, lo que tienes que ponerte pilas, cuando te habla de estas relaciones ya del colon transverso, perdón, hagamos algo antes terminemos de una vez con esa raíz. Terminemos de una vez con esa raíz. Vamos, que así me estoy olvidando. Y te va a decir entonces que esa raíz va a tener dos caras. Una cara inferior, que es esta, y va a tener una cara que es la cara superior. Sí, la cara superior. Entonces, esta cara superior, ¿a qué corresponde? Eso también ya lo sabemos, aunque usted no lo crea, ¿no es cierto? Va a corresponder a la bolsa omental. ¿Sí? ¿Dónde estaría esa bolsa omental? Debe estar aquí, o en algún lugar. Aquí está. Aunque este parece que es un pequeño repaso, no sé si tenemos otro por acá. No, eso ya es faringe. Bueno, pero aquí lo veo. O creo que lo hice en el otro programa en aquella ocasión. Bueno, perfecto. Pero aquí está.
Sí, aquí está ese espacio, ¿no es cierto? Ese famosísimo espacio mental. Aquí hemos estado haciendo alguna locura, ¿no es cierto? Aquí tenemos esto. Entonces decíamos que aquí está, mire, el borde anterior o la arista que dice Rubier, y por aquí estaría el peritoneo. Y se va el diafragma y lo rodea todo. Y decíamos que todo esto que está aquí pintado, es el saco mental de todo este espacio que es la bolsa mental y que te decía transcavidades epiplones. Entonces aquí le pones cara superior y cara inferior. Este sería el inferior y te pongo la verde, la cara superior. Entonces, si tú te paras aquí, sería una porción de esta gran bolsa que es la bolsa mental, que va a ser esta partecita de aquí. Sería como el piso. Esto de acá se llamaba receso mental, si te acuerdas, receso mental o receso de la bolsa mental, como le llaman Rubier. ¿Sí? Entonces, transcaviados epiplones o bolsa mental, y aquí estarías parado sobre esto. ¿Sí? Entonces, la cara superior va a relacionarse con esa bolsa mental. Y la cara inferior, aprovechemos este dibujo, sí, la cara inferior con quién se va a relacionar, pues básicamente aquí se van a meter asas intestinales. Las asas intestinales estarían metidas a ese nivel, ¿sí? Entonces, básicamente eso sería la cara inferior. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos que decirte qué hay aquí adentro, qué está pasando por aquí. Si es un meso, tiene que llevar arterias. Entonces, ¿cuáles son las arterias que se encuentran ahí? Entonces, ahora si hagamos algo esquemático, vamos a ver, no tengo ninguno. Hagamos aquí algo esquemático, así súper rápido. Entonces, ponemos aquí el ángulo hepático y acá pongamos el ángulo esplénico. El ángulo esplénico, ángulo hepático. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Por detrás de la raíz del mesenterio le están llegando arterias a este señor. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener dos arterias aquí, ¿no es cierto? Vamos a poner esquemáticamente, aquí voy a tener una arteria cólica izquierda, que ya te indicamos de dónde salían estas arterias. La cólica izquierda sale de la mesentérica superior, y acá voy a tener otra cólica, que es la cólica derecha, que va a salir de la mesentérica superior. Esta de la mesentérica inferior, y esta de la mesentérica superior, ¿sí? De la mesentérica superior, que estarían a este nivel, ¿sí? La cólica media va a estar haciendo otra cosa, pero en este momento, ¿qué hay en ese mesocolon? Entonces, en el mesocolon, sí, yo lo estoy haciendo esquemáticamente, esto estaría sucediendo por la parte de atrás, por acá, viniendo por aquí. Si quiere, hagámoslo así para no confundir el asunto. Lo que pasa es que casi en la mayoría de dibujos uno lo pone así. Entonces, básicamente, estas arterias están llegando desde atrás. Tienes que acordarte por qué, porque la aorta está atrás y todo eso. Entonces, para hacerlo más esquemático, tendríamos así que ponerlo así. La cólica derecha y la cólica izquierda. Sí, están llegando a estos ángulos. En el meso hay una arteria que está haciendo esto, que está comunicando a la cólica derecha con la cólica izquierda. ¿Sí? Entonces, esa comunicación de la cólica derecha con la cólica izquierda se encuentra a nivel del meso. Entonces, es como que para aumentar la irrigación en este punto, para tener básicamente, como quien dice, doble irrigación, tanto del lado derecho como lo del lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, esta señora arteria que está anastomosando esas dos se llama la arteria marginal del colon. Entonces, aquí yo tengo en el meso a la arteria marginal del colon. Arteria marginal del colon. Esa sería la que se encontraría a ese nivel. Y la cólica media muchas veces nos da una ramita que es inconstante, que también va a llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, en el mesocolon podríamos tener básicamente la arteria marginal del colon, que es la que está anastomosando a la cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior, y a la cólica derecha, rama de la mesentérica superior. Esta sería la arteria marginal del colon, sí, o del marco colónico, sí, esa es una arteria que se encuentra a este nivel. No se las dibuja aquí, se las dibuja siempre en este lado. Cuando ves arterias del colon, siempre te las pone en este lado, sí, pero por la llegada del meso, entonces, perdón, me estoy yendo a otro lado, por la llegada del meso, esas arterias se encuentran desde la parte posterior, ¿sí? Lo que didácticamente uno siempre las dibuja en este punto, ¿ok? Entonces, ese sería el contenido del señor Don Meso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el meso va a tener un borde, que sería este borde de aquí, este extremo, que sería el borde visceral, se une a la víscera,
y tendría pues el borde parietal que está unido hacia la pared, borde parietal. Y ese borde parietal obviamente es toda esta línea que se encuentra aquí. Toda esta línea sería ese señor borde parietal que va, como decíamos, va a pasar por la porción descendente del duodeno, la cara anterior de la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Pasa superior a la flexura duodeno-yeyunal, va a pasar superior aquí, por este puntito, justamente aquí estaría el estómago. Aparte aquí tienes que acordarte siempre, never forever, aquí está el señor don estómago, cubriendo todo esto, está tapando todo esto. Entonces el estómago estaría tapando esto, ¿sí? Entonces ahí tendrías pasando por el señor don cuerpo del páncreas, ¿no es cierto? Y termina básicamente, ¿dónde te va a decir? En el diafragma. ¿A través de qué? Aquí el ángulo y va a terminar, pues como te decía, formando acá lo que sería el otro ligamento freno cólico, en este caso izquierdo. Sí, esa sería su terminación, básicamente, que es una prolongación de donde está. Sí, ¿ok? Entonces, esa es la triste historia de este mesopomo. Entonces, ya no hay más historia que hablar. La otra historia que te va a dar Rubier también es algo que ya conocemos, queridos compañeros, que es el epíplomo mayor. ¿De dónde a dónde va el epíplomo mayor? Ya decíamos, de la curvatura mayor del estómago hacia la tenia mental, que en este caso en el colon transverso es anterior. ¿Tenio mental de quién? Del colon transverso, que es anterior. No se va a mental del colon descendente ni del ascendente, sino a la del colon transverso. ¿Qué tiene aquí de bueno? Aquí tiene este extremo, que es un extremo libre, que es un extremo inferior convexo libre, ¿sí? Que va a formar como un pequeño delantal. Y te va a decir que es como que cuadrilátero, ¿no es cierto? Un poco cuadrilátero, porque obviamente, por ejemplo, si lo terminamos por aquí, ¿no es cierto? Aquí va a descender todo esto, va a venir así, va a venir aquí así, tanto de acá como de este lado, van a venir, van a descender, haría la curva, ¿no es cierto? En este punto haría la curva, ¿sí? Y ese sería el borde convexo inferior. ¿Y sería dónde? Pongámoslo solo de este ladito. Y sería básicamente a la tenia omental. ¿Ok? Entonces estarías haciendo esa curva hacia ese borde. ¿Qué hay en este meso? Aquí ya lo tienes. Primero, por aquí, por este meso, están pasando cerca del estómago la arteria gastromental derecha y la gastromental izquierda, que ya sabemos de dónde salen. Gastromental izquierda de la esplénica, la gastromental derecha de la gastroduodenal, que terminaba por acá. ¿Sí? Y de aquí, ¿qué va a salir? También ya lo dijimos. Aquí va a salir la arteria epiploica o mental izquierda y acá va a salir la arteria epiploica derecha. Perdón. Epiploica derecha, ¿no? Epiploica derecha. Y que obviamente van a hacer esa arcada, que es la famosísima arcada omental. ¿Sí? Entonces ese es el contenido del meso. Básicamente esas serían las arterias principales. La gastromental derecha, perdón, del meso, del epíplomo mayor. Del epíplomo mayor, del gastromental derecha, gastromental izquierda y la arcada omental formada por las ramas. Aquí tendrías que poner la arteria omental izquierda y la arteria omental derecha. Van a formar esa gran arcada, esa gran anastomosis ahí, que van a estar a este nivel, que es súper importante porque este señor va a terminar teniendo una función muy importante de defensa en nuestro organismo en el caso de que tengamos un problema en el cual podemos tener peritonitis, eventualmente una peritonitis. Entonces, este aumento mayor o epíplomo mayor es el que está conocido básicamente como su defensa. Por eso este es peritoneo y sería la famosa peritonitis, no sería más que parte de inflamación de este señor, pero es algo más complejo que eso. El término peritonitis se queda muy corto. En realidad, el término peritonitis dice inflamación del peritoneo. Esto es peritoneo. ¿Por qué? Porque tienes que acordarte que viene del peritoneo visceral. Viene del peritoneo visceral del estómago. En este caso, si lo tomas desde este punto cara anterior, ¿no es cierto? Desde la cara anterior del estómago, la cara anterior y posterior se unen en esta curva nuevamente y bajan y forman el epíplomo mayor. Entonces sería peritoneo. Entonces, peritonitis sería la inflamación del peritoneo, pero en realidad es un término que hace parecer que simplemente es una inflamación tan sencilla, pero en realidad es mucho más grave que eso. Te va a decir que se va a llenar de grasa en los adultos, mientras más grasa tengas en el abdomen, más grasa también vas a tener aquí, es decir, que el pedículo adiposo no solo se encuentra en la piel, sino que también se va a llenar acá de grasa, ¿no es cierto? Entonces sucede esto, ¿no es cierto? Ya cuando uno ya se casa, uno ya tiene licencia para tener panza. Si eres flaco y tienes panza, no tienes licencia, estás fuera de la ley, así que tienes que casarte para tener derecho a tener panza. ¿Ok? Listo. Vamos a lo que vamos, entonces, eso sería el aumento mayor. Como les decía, eso ya básicamente está más que hablado. Hablaríamos de la flexura cólica izquierda, que sería la contraparte.
¿no es cierto? Entonces también, primera cosa, hay que ubicarla. ¿Dónde? Doctor, Hola, ¿sí? una pregunta. Es Dime. antes de que pasamos al siguiente tema. Ajá. ¿Podría repetir es eso de las relaciones del borde parietal del mesocolón? Porque Ya, no le entendí. O más ya, bien, si esa parte de aquí. Ok, entonces decíamos, el borde parietal es esta línea que está aquí, justo esta línea que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se está insertando? Entonces, la idea sería, ¿dónde está insertada este borde parietal? Este borde parietal se va a insertar primero aquí, en la cara anterior de este señor Don Duodeno. ¿Pero qué parte? Cara anterior de la porción descendente del duodeno, desde la derecha a la izquierda. Luego va a pasar por la cara anterior del páncreas, por esta que está aquí, cara anterior del páncreas. Luego en el cuerpo del páncreas. ¿En qué punto del cuerpo del páncreas? Decíamos en esto que Skandalakis le llama borde anterior, pero Rouvier te va a decir arista. ¿Sí? Ese es el nombre que le va a poner. Te va a decir, Rouvier te va a decir, se va a insertar aquí. Aquí estaría saliendo el meso. Para el colon. ¿Sí? En este puntito. Te va a decir la arista que divide la cara superior de la cara inferior del páncreas. Esto solo es en el cuerpo. No, no hay arista aquí en la cabeza. Hay arista acá en el cuerpo. Entonces, en esta arista, ¿sí? Y va a llegar hasta cerca de la cola. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder en la cola? En la cola va a suceder algo similar a lo que hablábamos acá. Va a haber, pongámoslo, si desean, pongámoslo de una vez, como justamente vamos a hablar de la flexura, nos va a servir. Aquí ya estaría formándose la flexura. La flexura, pero nada más que esta sería la otra flexura, la flexura izquierda. Se está formando así, ¿sí? Aquí ya me quedé muy abajo con el señor vaso. ¿Por qué? Porque el vaso, compañeros, literal, así, eso sí es literal, eso no es imaginación, el vaso descansa literalmente sobre esta flexura. Es un colchón para el vaso, la flexura, esta flexura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este meso que llegó aquí, decíamos, este meso, ¿no es cierto?, que llegó aquí a través de esta línea, ahora aquí primero se hace corto, se hace muy pequeñito y luego empieza a envolverlo al colon, tanto por detrás como por delante, y aquí se va a continuar hacia dónde? Hacia el diafragma. ¿Por qué? Porque acá abajo, acuérdate, se chocó con la fascia de adosamiento que está por detrás. Imagínate, esta es por detrás, la adosamiento amarilla, y por delante solo tengo, pongámosle otro color, peritoneo visceral. Esto es en el colon descendente. Por detrás la amarilla. Entonces aquí se chocó con esto y es como, por decirlo de alguna manera, no es que se choca, ¿no? Pero por decirlo de una manera, se chocó con esto y prefiere irse hacia acá, hacia el diafragma, y termina formando el ligamento freno cólico izquierdo. Entonces, esta raíz, esta de aquí sería el borde parietal, todo esto que está aquí. Entonces, por definición, lo que te va a decir Rouvier es básicamente que va a empezar acá, en este lado derecho, por la cara anterior del señor Don Duodeno, ¿sí? Cara anterior de la cabeza del páncreas, arista que divide la cara superior, si quieres pongámosle cara superior, y la cara inferior del cuerpo del páncreas, hasta llegar a este extremo, donde se va a continuar con quién? Se va a continuar con el ligamento freno cólico izquierdo aquí. Sí, se va a continuar, porque aquí empieza a envolver y se continúa con esto. Es lo que te va a decir nuestro amigo Rubio. No sé si ahí está mejor o algo más, no, porque sí, hay una hay, cosita. doctor. Ya, acá. Entonces, eso es, y gracias. Cualquier cosa igual, así siempre pregunto. Ya, dice Doc, ¿puedes repetir lo de las arterias del aumento mayor? Perfecto. Entonces, las arterias del aumento mayor están acá. Verán, algo que hicimos, por eso les digo, eso te va a tocar regresarte al video de arterias, porque aquí tienes que acordarte algo que ya dijimos. Entonces, el aumento mayor, primera cosa que debes recordar, el aumento mayor va desde esta curvatura que está aquí, que sería la curvatura mayor, va a descender hacia ese borde libre que lo hemos dibujado acá, este borde libre, hacia este borde libre que está aquí, hacia este borde libre que está aquí, ¿sí? Y se va hacia el señor Don tenio mental del colon transverso, ¿ok? Entonces, curvatura mayor, borde libre y viene acá. Perfecto. Entonces, primer punto. Al estar en la curvatura mayor, al estar envolviendo la curvatura mayor, entonces tienes que acordarte esto. Si tú lo miras desde arriba, ¿no es cierto? Tú coges y miras esto desde arriba. Tienes que recordar esta partecita. Si miras desde arriba, lo cortamos al estómago y lo miras desde arriba, entonces obviamente vas a tener pues derecha, izquierda, ¿no es cierto? ¿Ok? Listo. Entonces tendrías pues así, el estómago abierto.
no el punto del esófago, ya esto sería el punto solamente del señor, ya del cuerpo. Entonces, esta parte de aquí, obviamente, hacia el lado derecho sería la curvatura menor, que no me interesa en este punto. Y acá tendrías la famosísima curvatura mayor, sería este punto de aquí. Pero ¿qué debemos recordar? ¿No es cierto? Debemos recordar que esto está cubierto por una capa peritoneal acá y otra capa peritoneal por el otro lado. Tanto en la curvatura mayor como en la curvatura menor se unen. Nada más que en la curvatura menor, que sería la del lado derecho, menor. ¿No es cierto? Aquí que están formando, básicamente, se está formando el aumento menor. ¿Sí? Que ya dijimos, básicamente, viene desde el hígado. ¿Sí? O va hacia el hígado. Por eso les digo, depende de cómo tú lo veas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a mí me preguntan si Loja está lejos, les digo, no, no está Loja, Loja no está lejos, Quito está lejos, por obvias razones, estoy en Loja. Sí, pero si estoy en Quito y me dicen, Quito es lejos, no, Loja está lejos. Entonces, aquí es igual, es punto de vista. Si tú dices, puedo decir que desde el estómago se unieron las dos en la curvatura menor y se fueron hacia el hígado. Y del hígado se unieron las dos y se fueron al estómago. Da igual. Lo importante es que sepas que el aumento menor va desde el hígado al estómago. Y ya sabemos algunas al esófago, al duodeno y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Listo. Entonces acá, y eso me recuerda algo, un ligamento adicional que todavía no lo hemos topado. Sí, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces acá va a formarse, en cambio, se unen las dos y ¿qué van a formar? Van a formar el aumento mayor. Entonces, en este borde, que sería la curvatura mayor, tengo dos arterias que van a quedar cubiertas por eso. Entonces, estas dos arterias son las que están acá. La gastromental derecha, que es esta que está aquí, pues les digo, les tocará regresarse a ver el video de dónde nacieron estas. La gastromental derecha y la gastromental izquierda. Estas dos son las que estarían cubiertas justo en este punto, aquí por decirlo de alguna manera. Depende de dónde hagas el corte, ¿no? Si lo haces en este punto al corte, esta arteria, que la voy a poner ahora de rojo, tendría que llamarse gastroomental, ¿sí? La gastromental izquierda, ¿no? Justo cuando si haces el corte aquí. Si hiciste el corte más abajo, esta arteria tendría que llamarse gastromental derecha. Entonces, justo ahí, en ese borde, están cubiertas estas dos arterias. Entonces, yo te decía simplemente por algo así súper rápido, porque ya lo hemos visto, esta gastromental izquierda nace de la esplénica y tienes que irte a ver ese video de dónde nació la esplénica. La gastromental derecha nace de la gastrodenal y tienes que ir a ver el video de dónde nació esa, ¿sí? Entonces, esa es la historia. Pero aquí, para la clase de hoy, gastromental derecha, gastromental izquierda. Nombres que también se le da, gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha. De estas dos arterias nacen, de cada una de ellas, una arteria más. De la gastromental izquierda nace la arteria omental izquierda. De la gastromental derecha nace la omental derecha, es decir, pierde el nombre gastro y se queda solo con los dos últimos, omental izquierda y omental derecha. Estas dos bajan por dentro de este piplón mayor, ¿sí? Bajan, pero no solo que bajan, sino que aquí lo ponemos, hacen un gran arco, que es este arco que está aquí, al unirse los dos extremos, que es el arco omental. Pero eso no quiere decir que se queda ahí. Esto, pues, obviamente está haciendo esto. Está haciendo irrigación de todo ese delantal. Sino que, como les digo, esto sería el camino principal. Lo que queda ahí de azul sería el camino principal de todo esto. Todo esto estaría dando ramas omentales en todo lo que sería el aumento y a su vez aquí también van a haber anastomosis entre ellas. Pero el camino principal es este, el arco mental. ¿Sí? Entonces, ese arco mental, ¿no es cierto?, se encuentra dentro de ese piplón y lo irriga completamente, es decir, le da irrigación al piplón. Entonces, si la pregunta de examen es, ¿qué arterias encontramos dentro del aumento mayor? Entonces, la respuesta es, primero, la gastromental derecha, la gastroomental izquierda, pierde la G, la omental derecha, la omental izquierda, ¿no es cierto? Y, obviamente, las dos forman el arco mental. Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Entonces, gastromental derecha, gastromental izquierda, o mental derecha, o mental izquierda, y el arco mental serían las arterias que se encuentran dentro de esta parte, ¿sí? Esa sería la respuesta a la pregunta que me estaban haciendo de repetir eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo les decía algo que no les había dicho acá, porque me estaba olvidando. Aquí cito, un ligamento más que te va a dar Rubier. Te va a dar Rubier que aquí hay un ligamento que puede ser muy
¿cómo sería? Inconstante. Aquí está el hígado, acuérdate, o sea, está más hacia abajo. Esquemáticamente lo ponemos aquí, solo por acordarnos. Aquí estaría la cara visceral del hígado. Entonces resulta que hay un ligamento, queridos compañeros, que decíamos, no, si no sirve, miren, acuérdense, el aumento menor, a ver, vamos a ver, antes de llegar. Aumento menor, por eso les digo, ya estas clases uno repite, básicamente tienes que irte a recordar lo que ya habíamos dicho en algún momento en algún lugar del gran país. Sí, donde habíamos hablado del aumento menor. Mira, aquí está la de las arterias. Justo le decía, aquí está la clase de las arterias. ¿Sí? Donde se unían las dos. Este es el epiploico izquierdo, aumental derecha y forma el arco epiploico o arco mental. Aquí. ¿Sí? Listo, bueno, eso ya tiene que irlo a ver en su clase respectiva. Yo estoy buscando otro. Cuando hablamos y a ver si me sirve ¿se acuerdan cuando hablábamos del aumento menor? El aumento menor iba a ir básicamente a la curvatura menor del estómago, iba a tener varios niveles, iba a tener, pongámoslo aquí si quieren, ya, recarguemos más pongámoslo aquí al hígado. El aumento menor iba a ir desde el hígado, desde la cara visceral, hacia la curvatura menor, del estómago. ¿No es cierto? Sí, pero decíamos que hay unas pequeñas fibras de este mismo aumento menor que van hacia el esófago. Entonces, se llamaba hepato esofágico, hepato gástrico, y unas fibras van hacia el duodeno hepático duodenal. Pero todo esto tiene el nombre de aumento menor. Entonces, esa era la historia, aumento menor. ¿Qué me va a decir Rubier? ¿No es cierto? Y ahora viene la parte que me va a decir Rubier. Me va a decir Rubier que hay un ligamento inconstante que básicamente está haciendo esto. Mire, aquí está. Entonces, decíamos, ojo acá, acuérdate también, eso es otra cosa que tienes que acordarte, el aumento menor, por definición, estaría llegando solo a esta primera porción del duodeno. ¿Recuerdas por qué? Porque aquí el duodeno, una hoja iba a cubrir todo el duodeno y la hoja posterior solo una parte, la parte medial, esta parte de la cara posterior, ¿sí? Tienes que acordarte de eso. Sí, entonces, ¿pero qué va a pasar aquí? Entonces, ahí ya está el Señor, míralo, ya está el meso. Póngase pilas, ojo, ¿sí? Así como los magos, mire bien, aquí está el meso. Entonces, aquí ya estaría el Señor Don Colon, pongámoslo así, ¿sí? Pero de aquí, de este Señor, el hepato del ligamento hepatoduodenal, pueden haber unas fibras que se vayan directo hacia el ángulo, hacia acá, unas pequeñas fibras, ¿sí? ¿Que de dónde vinieron? Del mismo aumento menor, nada más que no estuvieron contentos con quedarse en el duodeno, lo vieron al ángulo y se lanzaron hacia el ángulo. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese ligamento? Hepatocolónico. Es un ligamento que es inconstante, ¿no es cierto? Que es inconstante. Viene de la cara visceral y puede venir de la cara visceral. ¿Te acuerdas? La cara visceral tenía esa H. Te va a decir Juvier que eventualmente puede venir este ligamento, ¿sí? Desde la vesícula. Es decir, que no solamente que salga de la cara visceral, sino que desde la vesícula que está aquí, esa cosa verde que está ahí como opera, que desde ahí esté saliendo hacia el colon ese ligamento que sería el ligamento hepatocolónico. Aunque salga de la vesícula, le va a llamar hepatocolónico. Entonces sale de esta cara visceral, en vez de quedarse contento con llegar hasta el duodeno, en vez de llegar simplemente hasta el duodeno, decirle, bueno, hasta aquí tenías que haber llegado tú, hasta aquí, nada más. Pero en vez de quedarse solo ahí, se lanzó hacia dónde? Aquí lo tenemos, se lanzó desde aquí, por delante del duodeno, se lance hacia el ángulo hepático. Se va a lanzar hacia el ángulo hepático por delante siempre del duodeno, ¿no es cierto? Y va a formar ese ligamento hepatocolónico que va a ser inconstante, mi querido compañeros de la vida. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos que decir? Entonces ya tenemos lo del aumento mayor, el aumento menor, y pasaríamos a la otra flexura, a la otra señora que está aquí, esta flexura. Entonces, punto número 1, sí, para que te vayas orientando. Si tú miras desde arriba, ¿no es cierto? Pongamos nuevamente la chuletita. Esto es bien importante para las relaciones. Si tú miras la chuletita aquí así, desde arriba, ¿sí? ¿Ok? Entonces decíamos, aquí estaba aquí nuestro amigo, el señor Don Riñón. ¿Ok? Entonces tenemos aquí al señor Don Riñón. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces decíamos que nuestro amigo, el señor Don ángulo hepático, aquí pongamos solo el H, se encuentra aquí. Ya, entonces aquí estaría básicamente, bueno, hacia arriba el hígado, toda esa historia, eso ya lo explicamos. Acá, venga acá.
Entonces, acá viene un problema para nosotros. Aquí tenemos el riñón. ¿Sí? Obviamente no puedo hacerle altura. Tienes que acordarte que esto más o menos, este ángulo está aquí en la 10ª costilla. Acá, en cambio, va a estar en la 8ª. Lo ponemos al riñón, ¿no es cierto? Va a estar el riñón ahí, ¿ok? Y este señor, el colon transverso, se vino así hacia acá. Así, se metió aquí así. Se metió en este punto, ¿ok? Al meterse en este punto acá, donde se fue a meter este joven fue justamente, aquí estaría, nada más y nada menos que el peritoneo que le está cubriendo aquí, ¿no es cierto? Y va a cubrir aquí. Aquí estaríamos, 8ª costilla, acuérdate, la 8ª costilla está aquí así. Perdón, 8ª costilla. 8ª costilla naciendo obviamente no de la pubis espinosa, doctor, ¿qué le pasa? Sí, entonces está saliendo así, ¿ok? Entonces el peritoneo viene y forma peritoneo parietal aquí. Peritoneo parietal. Obviamente aquí también te vas a encontrar con qué señor. Desde la 8ª costilla están subiendo fibras musculares del diafragma. Pero ese diafragma está cubierto por peritoneo parietal. Entonces te va a decir, Rubier, que nuestro amigo, el ángulo esplénico, se va a poner en un punto, un canal que queda entre el riñón y la pared parietal. ¿Captó el mensaje? Entonces, ese es el sitio de la flexura. Ese es el sitio de la flexura. Entonces, va a ser, primero, si te das cuenta en qué plano está, este plano está un poco posterior respecto al otro. Va a estar más profundo, va a estar más posterior respecto al hepático. ¿Sí? Se encuentra acá. ¿Ok? Está en fuera de juego, así como está ahora de model bad. Está adelante. Este está adelantado y este está hacia la parte posterior. ¿Sí? Entonces, el hepático está fuera de juego, en posición adelantada, y este en cambio está en la línea con los zagueros, no con los defensas, está hacia la parte más posterior. Entonces, este anterior, este posterior. Entonces, ya tienes diferencias en el ángulo hepático. El ángulo hepático va a estar primero más hacia abajo, este está en la 8ª. ¿Sí? El ángulo hepático va a estar más anterior, este va a estar más posterior. Entonces, esa es la historia de este señor Don Ángulo. Entonces, ¿cuáles van a ser relaciones? Si yo lo pongo aquí el ángulo, si lo dibujo así, como un redondito, dibujémoslo así como un redondito, así, no con sus austras. Entonces, ¿qué te va a decir Rubier? Te va a decir que, por obvias razones, ¿no es cierto?, se va a relacionar básicamente con nuestro amigo Don Riñón, apenas en un pequeño extremo, ya lo vamos a ver, pero lo más importante que te quiero mostrar aquí es la relación lateral. ¿Con quién va a ser? Va a ser con el diafragma, a través del peritoneo, obviamente, a través del diafragma. ¿Y aquí quién se va a meter? Aquí se va a meter, en este punto, las asas intestinales. Entonces, anteriormente va a tener relaciones con las asas intestinales. Y hacia posterior, hacia la parte posterior, hacia acá, hacia la parte posterior, apenas se va a relacionar con este pedacito de riñón. ¿Sí? No se va a relacionar mucho con el riñón. ¿Por qué? Porque ya te voy a mostrar acá, tenemos acá ese dibujo. Póngase pilas por aquí debe estar, por aquí, que dijeron, yo lo vi de. Aquí está. Está bien cargado el dibujo, pero entonces mire, aquí estaría el vaso, y el vaso, ¿qué es lo que va a hacer? No, está muy cargado, vamos a tener que hacerlo nomás. Alguien mole, compadres, alguien mole, dijo. Listo, vamos, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a colocarlo al señor Don Vaso. Pongámoslo de blanco al señor Don Vaso. Al señor Don Vaso. Y aquí viene el detalle. El vaso descansa en el ángulo, literalmente. Está descansando sobre ese ángulo. ¿Sí? Estaría descansando ahí. ¿Ok? ¿Quién estaría llegando aquí? Estaría, acuérdate, llegando la cola del páncreas. La colita del páncreas está llegando aquí así. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos vivos? No tengo profundidad. Esto debería meterse hacia atrás. Hacia atrás. Gobierno incapaz. ¿Sí? Entonces, aquí estaría viendo toda esta historia. ¿Quién? El señor Riñón. Que estaría mucho más hacia atrás. ¿Sí? Entonces, el riñón, una capa, riñón, ¿no es cierto? La capa más posterior. Después, en la siguiente capa, páncreas y vaso. Y en la capa más anterior,
esta de aquí. Pero esto se metió hacia acá. ¿Cómo es eso, doctor? Vamos a lo que vamos. Imagínate que tú quieres ver todo esto desde acá arriba. Quieres ver todo este lío que te estoy armando, quieres verlo desde la parte superior. Ponemos ahí al señor Doña Chuleta. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, la referencia en este lado, obviamente izquierdo, va a ser nuestro amigo el riñón. La capa más posterior, como te decía. Nuestro amigo el riñón. ¿Ok? ¿Listo? A nuestro amigo el riñón en la capa más posterior le está llegando, está por aquí, perdón, no en la capa más posterior, sino un poquito hacia adelante. Tenemos que ponerlo al vaso, que le hemos puesto aquí de blanco. El vaso. Al vaso le está mostrando la cola, el páncreas, que viene desde abajo. Ahorita decíamos, es oblicuo, viene desde abajo. Entonces, esa sería la situación acá. Y el colon, doctor, ahí viene el chiste. Como te dije acá, mira, si tú estás mirando acá, el que te impide ver el colon sería ¿quién? El vaso. Tendrías que quitarlo al vaso. Entonces, yo tengo que quitarlo al vaso. Al quitarlo al vaso, ahora sí me voy a poder dar cuenta que nuestro amigo colon se metió aquí así. ¿Sí? Está metido así. Entonces, hagámoslo si quieres con las flexuras. Está metido en ese canal que te decía, hace la flexura y desciende. Entonces, este sector que está aquí, si tú quieres mirarlo por arriba, primero al que tienes que quitarlo de aquí, desde este ángulo, sería al señor Don Vaso. El vaso tienes que quitarlo para poder ver ese ángulo. Entonces, básicamente, este pequeño espacio que está aquí, estaría relacionándose con el riñón. Este pequeñito que está acá. Este pequeño. ¿Captó el mensaje? Entonces tiene una relación posterior con el riñón, pero es un pequeño y te va a decir que es en el polo inferior, porque el vaso es el que está ocupando esta parte del riñón. La parte superior del riñón va a estar relacionándose en este caso con el vaso, con la cola del páncreas, obviamente aquí la glándula suprarrenal, aquí se formaba el triángulo gástrico, tienes que irte a acordar de eso, y acá tendríamos en el polo inferior la flexura, que esta flexura, como te digo, aquí no tengo efecto 3D, se metió hacia atrás, hacia acá atrás, aquí, como está aquí, se metió hacia atrás. ¿Sí? Entonces, esta pequeña porción posterior de la flexura se relaciona, porque esto de aquí sería colon transverso. Entonces, aquí estaría. Hace rato creo que me salió un poco mal el vaso. Tiene que estar aquí así y la cola del páncreas metida aquí. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, eso es lo que estoy intentando explicarte. Ojalá no espero estarte confundiendo. Entonces, obviamente, si ponemos aquí la 11ª costilla, la 8ª costilla, ¿no es cierto? Pongamos la 8ª costilla de una vez. La 8ª costilla. De la 8ª costilla están saliendo estas fibras musculares para el diafragma. Y obviamente aquí tendrías el ligamento desde este ángulo hacia el diafragma, que va a ser el ligamento freno, el famosísimo ligamento freno cólico izquierdo. Perfecto. Y ya no habría más historia en este ángulo. Y vamos viendo acá otra cosa que estábamos olvidando cuando te habla Rubier. Ojo, cuando te habla Rubier del colon transverso, disculpe que me haya saltado al ángulo y regrese al colon transverso, tienes que tener cuidado con esto. Cuando te habla del colon transverso, te va a hablar de las relaciones y te va a decir una relación superior, esta, que tiene solo esta parte de aquí. Esta es la relación superior del colon transverso. ¿Con quién se va a relacionar? Entonces aquí vente a este dibujo. A este lado, ¿quién debería estar? Quitemos si quieres esta parte de aquí. Al lado derecho. Entonces aquí, al primer señor con que se va a relacionar el colon transverso va a ser con esta gran estructura llamado hígado, que se va alejando, pues es como que baja. Así. Entonces esta primera parte, aquí está, mira, esta es la línea. ¿Qué línea es esta? Es esta que está aquí. Esta. ¿Sí? Esta. Entonces aquícito estaría esta parte roja. Sí, se me fue el mouse. Aquí está. Esta parte roja estaría por aquí, subiendo por aquí. No lo voy a hacer para no cargar el dibujo. Entonces primero se va a relacionar con este señor hígado. Pero acá, ¿quién estaría? Aquí estaría, pues, si está ahí el vaso, acá estaría, pues, el señor, ¿quién? Estómago. Entonces te va a relacionar aquí. Entonces esta parte roja, ojo acá, esta parte roja, parte superior, aquí. Aquí estaría el estómago delante. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos, doctores? Se está metiendo. Acuérdate, ¿por qué delante, doctor?
Porque aquí tienes la línea, la arista que va por el páncreas. ¿Y el páncreas dónde estaba? Estaba detrás del estómago. ¿Y somos más finos detrás de quién? Detrás de la transcavidad de los epiplones o saco mental. Está por detrás. Entonces, si hablamos de capas, la capa anterior sería nuestro amigo el estómago. Un poquito detrás estaría esta partecita del colon, esta partecita del colon transverso. Y más atrás todavía tendrías al señor Don Pancreas. Dice, sí, aquí estamos, dice Dani. Perfecto. Listo, entonces esa es la idea. Entonces, cara superior. Entonces, ten cuidado en las relaciones, cara superior. Después te va a decir la parte anterior del colon, esta parte. ¿Con quién se va a relacionar? Pues aquí lo tienes, con la bolsa mental. Que aquí en este momento, ¿cómo se llamaba? El espacio de la bolsa mental que se encuentra limitado entre el epípolo mayor, eso se llama el receso de la bolsa mental. Receso de la bolsa mental. Entonces, ¿quién más va a estar acá adelante? Otra vez vamos al dibujo de acá, doctores. Por eso les digo, ya toca, chiquillos, que esto ya tienen que acordarse. Aquí estaría la piel, no queda más. Aquí estaría, este ya lo hicimos barrigón como casado, barriga cervecera, ¿verdad? Sí, ahí estaría. Aquí estaría la transcavidad de los epiplones, es todo esto. Sigue el mouse. Y entre las dos hojas del epíplono mayor, es decir, las dos anteriores y las dos posteriores, porque siempre son dos, ¿no? Dos que bajan y dos que suben. Entonces tendrías dos anteriores y dos posteriores. Entre esas dos hojas, receso mental. La cara anterior, que aquí está, obviamente no estaba en esa clase, por eso está como que media torcida. Esta cara anterior se va a relacionar a través de esto con la pared del abdomen. ¿Captó el mensaje? Es lo que te va a decir nuestro amigo Rubier. Entonces, donde más te va a molestar un poquito va a ser en la inferior, porque es esta que está aquí. Es esta que está aquí, esta partecita. Entonces, si quieres, mire acá. La inferior se va a relacionar con todo esto. ¿Captó el mensaje? Con todo lo que está por debajo de la línea inframesocólica, que a definitivas cuentas termina siendo lo mismo, pero con papas. ¿Qué va a terminar siendo? Se va a relacionar con la porción inframesocólica de la porción descendente del duodeno, con la parte inferior de la cabeza del páncreas, con la cara inferior del páncreas, ¿no es cierto? Estamos vivos. Y además, sí, en esa relación, aquí pueden meterse ¿qué más? Asas intestinales. Entonces también puede relacionarse con asas intestinales. Y la parte posterior, que sería esta que está aquí, la cara posterior. ¿Cuál va a ser la principal relación de la cara posterior? Pues la relación que tiene a través de esta línea, que es la del mesocolon, esta que está aquí. Y te va a volver a decir lo mismo. ¿Captó el mensaje? Entonces espero que eso te ayude al rato que estás leyendo Rubier, te orientes con esto. Entonces te va a decir superior, una relación superior, que decíamos hacia la derecha con el hígado, hacia la izquierda con el estómago, una relación anterior que va a ser con el receso mental y a través del aumento mayor con la pared abdominal, una relación de la parte inferior que va a ser con la porción inframesocólica de la porción descendente del duodeno, con la parte inferior de la cabeza del páncreas, con la cara inferior del páncreas, y de hecho te va a decir que es tanta la relación a este nivel que aquí le va a dejar una impresión colónica en este extremo. Va a haber una impresión colónica en el páncreas, porque ahí se llevan tan bien que ya básicamente diríamos que son hasta amigobios, ¿sí? O amigos con derechos, ¿ok? Entonces, básicamente le deja una impresión ahí esta parte inferior. Y la parte posterior, que sería esta, pues obviamente va a ser la misma relación que tiene a través de ¿quién? A través de la raíz del mesocolon. Por les decía, compañeros, esto ya es empezar a dar vueltas en algo que estamos ya masticando hace rato. Por eso es necesario que usted ya vaya craneándoselo todo absolutamente para poder entenderlo mucho mejor. ¿Ok? Listo. Entonces, esa sería la historia del colon transverso. ¿Qué más vamos a decir? Bueno, ahí te va a decir el colon transverso a veces va a tener una parte fija y una parte móvil. La parte fija es esta parte que está acá, cerca del ángulo hepático, la parte derecha, y más o menos se encuentra hasta la porción descendente del duodeno. Esta partecita es la parte fija, es muy pequeña. ¿Por qué es una parte fija? Porque en este punto el mesocolon es muy corto. Como decíamos, se acortaba el mesocolon, se ponía muy cortito. ¿Para qué? Para ir a envolver al duodeno, perdón, al ángulo y formar ese ligamento. Entonces, aquí en los extremos también se va a cortar aquí un poco, ¿sí? Pero definitivamente este extremo es mucho más corto
el mesocolon que el de acá. Por lo tanto, este sí tiene un poquito más de movilidad que el anterior. Entonces, siempre te va a decir que va a tener una parte fija, que es la parte derecha, y una parte móvil. Y la movilidad, obviamente, de ese meso depende de qué tan largo, de ese colon transverso, depende de qué tan largo sea el meso. Si tienes un meso bien largo, pues podríamos tener un colon transverso, en vez de ser como ese que está ahí, vamos a tener un colon transverso que hace esto, que cae en forma de una U, o también podemos tener un colon transverso, si el meso cambia de dirección o longitud, en forma de S. También se puede tener uno en forma de M, ¿sí? En forma de M, ¿sí? O uno que sea en forma de V. Entonces, ¿de qué depende? El ángulo. ¿Te acuerdas? Ángulos cerrados, ángulos abiertos, ángulos rectos. Va a ser también eso. Y del meso, qué tan largo y corto sea. Entonces, eso también te va a decir nuestro amigo Don Rubiere. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, no se preocupe de la irrigación. Vamos a hacer una sola irrigación, todo lo del colon. Así que no tenga pensión, dijo mi abuelo. Decía mi abuelo, no tenga pensión en eso, jovencito. Sí, entonces vamos a tener el colon descendente. ¿Qué pasa con el colon descendente? Una de las cosas interesantes del colon descendente, pues, es que se encuentra bien posterior, porque va, ¿te acuerdas? Lo dejamos, ¿dónde dejamos al colon? Por aquí lo pusimos, vea, lo pusimos ahí, bien posterior. Acá atrás, gobierno incapaz. Y va a bajar por ese punto bien posterior, va a descender hasta ¿dónde? Hasta la entrada de la pelvis. Entonces aquí tenemos lo que sería nuestra amiga la cresta ilíaca. Va a descender. Entonces, al ser tan posterior, no me da mayor historia. ¿Cómo así, doctor? Como es tan posterior, las asas intestinales le van a hacer bullying y lo van a tapar completamente. ¿Ok? Lo van a tapar, entonces te va a decir que sus relaciones mediales, anteriores, son con asas intestinales. Aquí, ¿quién estaría? En este lado, pues obviamente estarían los músculos de la pared lateral del abdomen, que en algún momento aquí están. Vea usted. Estos están desde el lado derecho, ¿no es cierto? Aquí decíamos que teníamos al psoas, al cuadrado lumbar, aquí tendríamos en la pared lateral, esto es imagen en espejo, ¿no? Es igual acá en el lado izquierdo como en el derecho. Psoas, el cuadrado lumbar, estos dos forman la fosa renal, relaciones posteriores, pero la cara lateral se va a relacionar con el transverso del abdomen, con el oblicuo menor y con el oblicuo mayor. Esto sería la pared lateral del abdomen. Aquí, si esto es en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, ponemos así mismo al psoas, al cuadrado lumbar y los tres músculos que están acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí está el señor Don Riñón de este lado. Y este joven se vino a meter aquí, en este punto. Perdón, ese color casi ni se ve. Acá. El colon descendente se vino a meter en este punto. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué pasó? Le van a hacer bullying las asas intestinales. ¿Sí? Obviamente, esto es de referencia. ¿Por qué? Porque el riñón se está relacionando con el ángulo. Entonces, acá abajo ya no tengo riñón y las asas intestinales van a hacer su trabajo. Van a estar en toda esta parte. Entonces, va a ser básicamente hacia la parte lateral la relación con la pared lateral del abdomen. Y hacia atrás, ¿qué pasa? La misma historia que pasó aquí. Exactamente. Hacia atrás va a pasar que tengo fascia de adosamiento. Entonces, por eso, doctores, yo les decía hace rato, mucha gente te va a decir, ¿qué parte del colon, pregunta que usualmente se hace, ¿qué parte del colon es retroperitoneal? Entonces, la respuesta es esta. Si yo tengo el colon ascendente, pongamos que este es el descendente y este es el ascendente, estás viéndolo desde arriba, entonces lo que está sucediendo es que el peritoneo parietal, que sería el que lleva, en este caso, ya vamos a ver, aquí sería la tenia, esta es la tenia libre, ¿no es cierto? La tenia omental es la de acá. ¿Ok? Entonces, el peritoneo que está llegando de estos extremos, ¿qué pasaba? Hacia atrás se funde. Fascia de adosamiento, fascia de adosamiento. Entonces, realmente lo único que hay peritoneo sería hacia acá. Pongámosle ese color que está ahí, el otro color que estaba ahí, este, peritoneo parietal. Peritoneo visceral, perdón. Visceral y visceral. Entonces, por definición, te van a decir, bueno, señores, si este órgano no está recubierto por peritoneo delante y no tiene peritoneo detrás, peritoneo delante y no tiene peritoneo detrás, entonces estos dos señores son extraperitoneales. Para que sean intraperitoneales, ¿qué tiene que pasar? Deberían estar envueltos por peritoneo, tanto por delante como por detrás.
Por eso la respuesta, cuando te preguntan qué parte del colon es retroperitoneal, va a ser la parte del colon ascendente y parte del colon descendente. ¿Por qué parte, doctor? Porque el ciego es intraperitoneal, el ángulo hepático es intraperitoneal, ya te lo mostré por qué. Acuérdate, ligamentos, esos dos ligamentos frenocólico derecho e izquierdo demuestran que es intraperitoneal los ángulos, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la parte. Y hacia abajo el colon sigmoideo, obviamente va a tener que terminar siendo, se va a tener que ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque si llega el colon sigmoideo aquí, acuérdate, ya vamos a ver, eso van a ver mañana, ese sigma tiene que irse ya hacia la cavidad pélvica y va a tener que llegar hacia toda esta estructura que ya debe ser extraperitoneal. Nada más que esta extraperitoneal ya no es retroperitoneal porque va a estar por debajo del peritoneo. El peritoneo llega hasta aquí. En cambio, esto es retro porque está por detrás. Esto va a ser extra porque está por debajo. Esa es la pequeña. Sería infraperitoneal, pero casi nadie utiliza esa palabra. Van a decir extraperitoneal. ¿Sí? Entonces, el colon descendente, ¿qué historia va a tener? Como te digo, no hay mayor historia. Si tú lees Rouvier, te va a hablar de estas relaciones que te acabo de hablar. Las tenias son las mismas que tiene nuestro amigo el colon, el mismo colon ascendente, así que no hay mayor historia en esa parte. ¿Sí, compañeros? Entonces, básicamente, eso es todo por el día de hoy. Wop, shooby wop, shooby wop.